Sí se escucha, maestro. Bien, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta sesión virtual sincrónica magistral. Eh, Veo que hay bastantes participantes, ¿verdad? Creo que faltan todavía algunos. Iniciaremos a la 1:10 en punto. Gracias por su paciencia y su puntualidad. Ahora sí tenemos la mayoría, ¿verdad?, de participantes y vamos a iniciar con esta sesión magistral y luego vamos a explicar paso a paso lo que vamos a estar desarrollando en esta semana. Voy a compartir en este caso mi pantalla. ¿Se logra apreciar mi pantalla proyectándose? sí, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces hoy en esta segunda semana nosotros vamos a abordar los fundamentos y software estadísticos para generación de resultados en artículos científicos. Esta es la temática de la semana y es muy importante que recordemos que los productos que teníamos para para esta sesión o lo que tenemos previsto para esta sesión ya son tablas y gráficos. Eso lo mencionábamos, ¿verdad? Desde un inicio en la primera sesión que tuvimos magistral la semana pasada. Y la idea, ¿verdad?, es que hoy veamos con mucha calma, con mucha paciencia y pedimos mucha concentración también hoy de cada uno de ustedes, ya que vamos a abordar unas temáticas probablemente no tan comunes para algunos, para otros probablemente que ya han publicado, que ya también han procesado sus datos. Probablemente ya reconocen estos conceptos, pero es muy importante que hoy quedemos claros de esto, porque luego, como verán, al finalizar esta presentación, estaremos abordando ya unos elementos muy prácticos y que consideramos que son sumamente importantes para que ustedes puedan ya aplicar las pruebas estadísticas, ya puedan procesar sus datos en este sentido y, por supuesto, puedan tener resultados de calidad. Pero hoy vamos a adentrarnos un poco, ¿verdad?, de las matrices de datos a los resultados, algunas buenas prácticas estadísticas, pero mencionando principalmente los fundamentos estadísticos de este proceso. En primer lugar, nosotros definimos en su momento la pregunta de investigación. Estamos claros de cuál es nuestra pregunta de investigación. Algunos van desde una característica más epidemiológica, otros más de estudio de concordancia diagnóstica, otros más desde la perspectiva de la eficacia y seguridad de un tratamiento en comparación a un tratamiento convencional que tenemos en el hospital, etcétera. Pero en este caso, una pregunta adecuada que me permite escribir mi introducción me permitirá también tener un buen diseño eh, de los materiales y métodos, y ese diseño de investigación como tal o los tipos de estudios me permitirá tener una base de datos adecuada con los elementos de buenas prácticas. Una vez que yo tenga una base de datos o una matriz de datos surgida de buenas prácticas estadísticas, como por ejemplo la primera fila con nombre de las variables, como mencionábamos, que cada celda sea un dato perteneciente a un paciente, eso nos permitirá tener un buen análisis de datos que posteriormente podremos interpretar, y este análisis de datos lo realizamos como procesamiento dentro de los software. Y básicamente, una vez que tenemos esos resultados desde los software, nosotros lo podremos interpretar para adaptarlo ya sea a figuras o tablas y finalmente me permita incorporarlo en mi manuscrito y publicarlo. Es un proceso que no es complejo, pero sí tiene distintos pasos. Es decir, puede ser que tenga muchos pasos, pero no es complejo. Si seguimos en los elementos paso a paso, podremos tener resultados de calidad, así como hemos visto en los artículos científicos que diariamente probablemente nosotros aquí exploramos. Y ustedes como especialistas están leyendo
Bueno, de hecho, yo creo que casi todas las semanas, ¿no? Entonces, veremos a continuación algunos contenidos de esta presentación, que en primer lugar es los fundamentos estadísticos, algunos conceptos necesarios para procesamiento y análisis de datos, todo lo que tiene que ver con análisis univariado, bivariado y multivariado como fundamentos, las pruebas estadísticas, que les mostraremos una herramienta que hemos creado para ustedes, y obviamente los software estadísticos que van incorporados dentro de esa herramienta. Veremos a continuación, y es el motivo de esta presentación, los fundamentos estadísticos. Veremos entonces los conceptos necesarios para el procesamiento y análisis de nuestros datos. No es de forma arbitraria que alguien elige un chi cuadrado, por ejemplo. No es de forma arbitraria que alguien elige un ANOVA para poder comparar promedios entre varios grupos. No es de forma arbitraria, sino que hay que cumplir una serie de pasos uno a uno, y esos pasos se fundamentan en estos conceptos. A partir de ahora, entonces pedimos máxima concentración para ir viendo cada uno de estos conceptos y ya podamos de una forma reflexiva incorporarlo dentro de nuestras temáticas que tenemos para los artículos científicos. En primer lugar, siempre debemos de tener presente como un primer ítem los tipos de variables. Probablemente nos cansemos de escuchar, ya sé que existen variables categóricas y numéricas, pero este es el punto de partida que nos permitirá seleccionar nuestra prueba estadística de forma adecuada. Ya en método ustedes pusieron las pruebas estadísticas que utilizarán. Probablemente unas estén acertadas y otras no, pero desde el tipo de variable es el primer elemento que debemos tomar en cuenta. Las variables, recuerden pues, que pueden ser categóricas o numéricas. Las categóricas son todas aquellas que no tienen números y que obviamente representan sus valores como categoría. Por ejemplo, sexo. Los valores son hombre-mujer. Tabaquismo, sí o no. Enfermedad renal crónica, sí o no. Nivel de control glucémico, bueno, regular, etcétera, como ustedes quieran categorizarlo. Grupo sanguíneo, grado histológico. Entonces, obviamente, estas variables no poseen valores numéricos y por tanto, estamos claros que el tratamiento estadístico de ellas es distinto al que nosotros pretendemos hacerlo para otro tipo de variables como las numéricas. Las variables numéricas, recuerden que sus valores se concentran, se expresan en números, como por ejemplo la presión arterial sistólica, si va a ser en milímetros de mercurio, ¿verdad? Tiene un valor numérico, o sea, es 120, por ejemplo, la presión arterial sistólica de un paciente, del otro 122, del otro 125, del otro 110, etcétera. La creatinina en miligramos por decilitro, por ejemplo, es otro ejemplo de una variable numérica que se expresa en números como tal. Entonces, todas las variables, la clasificación básica y general es en categóricas y numéricas que debemos de estar muy claros, porque en función del tipo de variables se eligen las pruebas estadísticas, y esto es uno de los requisitos, pues, obviamente, saber qué tipo de variable tengo ante mis ojos. Se habla de que si ustedes ya reconocen su tipo de variable, tienen una gran ventaja sobre otros para poder aplicar sus pruebas y tener resultados de calidad. Otra forma de clasificarlo, y que es muy importante, que lo hemos venido abordando incluso desde método, cuáles son sus variables independientes y cuál es su variable dependiente, ¿verdad? Si ya sus variables independientes son aquellas que modifican el efecto de una variable dependiente según la hipótesis que ustedes tengan. Si, por ejemplo, mi variable dependiente es el cáncer de pulmón, yo quisiera ver si las variables independientes como sexo, como historial de tabaquismo, como exposición a asbesto, entre otros elementos, determinan o influyen sobre esa variable dependiente que es cáncer de pulmón. Recuerden que las variables independientes son todas aquellas que vienen antes, respetando los criterios de temporalidad de Bradford Hill. Las variables independientes son aquellas que vienen antes, son el factor de riesgo, son la causa.
Mientras que las variables dependientes son las consecuencias, son el problema, son la enfermedad, son lo que nosotros denominamos outcome o variable de salida. Entonces, el primer elemento es el tipo de variable. Debemos de tenerlo muy claro. Segundo elemento, mucha atención, es el tipo de muestra o grupos. Muchas pruebas estadísticas como la T-Student, como Wilcoxon, como ANOVA también, nos preguntará algunas veces el software, o bueno, el software no pregunta, más bien está disponible en la gama de pruebas que puedo realizar estadísticas y se observa dentro de sus menús si es TestStudent para muestras independientes o TestStudent para muestras dependientes o relacionadas. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo retomar? Entonces hay que conocer el fundamento. Grupos dependientes o independientes, muestras independientes o dependientes, muestras relacionadas o muestras no relacionadas son sinónimos al final. Lo que sí debemos de estar claros que cuando vemos en algún software estadístico o cuando queremos aplicar una prueba que dice, esta prueba se realiza para muestras independientes o para grupos independientes o para grupos no relacionados, significa que la prueba va a comparar dos grupos de forma simultánea, es decir, de forma transversal. Supongamos que aquí tenemos un grupo de personas que tienen ciertas características y aquí otro grupo de personas que tienen ciertas características. Esto pueden ser personas con una condición, estas personas sin la condición, personas que fuman, personas que no fuman, mujeres, hombres, etcétera. Lo que quiero destacar es que los grupos independientes son dos unidades de análisis distintas, porque obviamente tenemos un grupo que está comparándose en un mismo tiempo o bien de forma transversal en ese sentido. Entonces, estas unidades de análisis no pertenecen al mismo grupo, es decir, estas unidades de análisis no pueden pertenecer a estas unidades de análisis, deben de ser distintos y se analizan de forma transversal. Por ejemplo, si quisiera reconocer cuál es la prevalencia de diabetes entre este grupo y este grupo, obviamente estoy hablando de grupos independientes. Si estos fueran hombres y estos fueran mujeres, quisiera reconocer la prevalencia de diabetes entre hombres y la prevalencia de diabetes en las mujeres. Son dos grupos distintos. Se tienen que medir en el mismo momento. Entonces, pruebas como TestStudent para variables independientes comparan, por ejemplo, promedios en grupos o muestras independientes. Supongamos que queremos eh, comparar el nivel de creatinina como promedio desde una variable numérica, ¿verdad? Que es la creatinina, para este grupo que son hombres y el promedio de creatinina para este grupo que son mujeres. Entonces, la prueba que tendría que seleccionar, por ejemplo, ustedes estudien para muestras independientes, porque son dos grupos. Por otro lado, están las muestras pareadas, que también pueden encontrar así en los software o en la literatura, muestras relacionadas, grupos dependientes o grupos pareados. ¿Qué significa eso? Básicamente, las unidades de análisis, individuos, etcétera, pertenecen al mismo grupo. Es decir, estos mismos individuos yo analizo con este grupo de individuos, pero al final son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que varía? El tiempo. Por ejemplo, si quisiera revisar el promedio, por ejemplo, de peso en kilogramos en este grupo, que son las mismas personas que este grupo, el peso en kilogramos lo puedo hacer como una línea base, por ejemplo. Y luego este grupo de personas lo someto a una dieta y que posteriormente después vuelvo a medir el peso promedio del mismo grupo, pero en un tiempo distinto, es decir, después de 3 meses, por ejemplo, de Y haberlo salgo a la sometido a una 1. dieta. Voy tarde, pues, Entonces, pero hola, Aliton tiene abierto su micrófono, gracias. Entonces, el tiempo uno y el tiempo 2 son cruciales para abordar los tipos de grupo. Las muestras pareadas, entonces, son los mismos individuos, nada más que en dos grupos, perdón, en dos tiempos distintos. Por ejemplo, mismo individuo antes y después de una cirugía, cómo estaba
este grupo de pacientes antes de la cirugía y ese mismo grupo de pacientes después de la cirugía que pasó, antes y después de la vacuna. Antes de colocar la vacuna, ¿cuántas personas llegaron o progresaron a ventilación mecánica o fallecieron, por ejemplo, si fueran las vacunas COVID? Y después de la vacuna, ¿cuál fue en toda la población esa incidencia de progresión a ventilación mecánica o muerte, por ejemplo? Esos son estudios, en otras palabras, longitudinales, porque se hacen en varios tiempos la medición de los mismos individuos. Pruebas estadísticas encontrarán, por ejemplo, como la T-Student para muestras relacionadas o T-Student para muestras pareadas en este sentido. También encontrarán otras pruebas, ya como veremos a continuación, como las pruebas de McNemar, que en este caso compara variables categóricas antes y después, pero es en el mismo grupo de personas. Entonces, ese es el concepto básicamente de los tipos de grupos. Entonces, ya sabremos que cuando una prueba estadística me indique si lo quiero para grupos independientes o para muestras pareadas o grupos dependientes, yo ya estoy sumamente claro de cuál usar. Otro elemento es el tipo de análisis estadístico. Muchas veces escuchamos hablar, es que es univariado, es que eso es multivariado, es que eso es bivariado, pero realmente debemos de reconocer los fundamentos, ¿no? El análisis univariado es cuando se describe una sola variable. No necesariamente que en todo el artículo voy a describir sexo, no, sino que en ese momento, por ejemplo, para la tabla uno de su artículo, si ustedes no están comparando grupos, eso pudiera ser un análisis univariado, por ejemplo. ¿Cuál fue la distribución por sexo de todos los pacientes? ¿Cuáles tuvieron las complicaciones? ¿Fue el porcentaje que tuvo el beneficio después de la terapia? ¿Cuáles son las edades de los pacientes? ¿Cuáles son las características paraclínicas como pruebas de laboratorio que se le hicieron? Pero si solamente estoy describiendo, ¿verdad? Una a una las variables y lo puedo colocar en la misma tabla, pero solo estoy describiendo una a una las variables, es un análisis univariado. Y generalmente el análisis univariado yo lo encuentro en frecuencias, lo encuentro en porcentaje, etcétera. Bien, para el análisis univariado también es muy importante que mencionemos que para las variables numéricas se pueden calcular promedios, dado que las variables numéricas tienen la característica que si nosotros hacemos una tabla de frecuencia, imagínese, sería una tabla de frecuencia si fuera la edad de los pacientes y consultaron por IRA o por infecciones respiratorias agudas, consultaron desde niños que no han cumplido un año hasta personas que tienen 100 años. Una tabla de frecuencia con esos datos numéricos, como el valor de la edad, sería enorme y no cumpliría la función una tabla de frecuencia porque cada fila sería una edad. Y después vienen las frecuencias absolutas y los porcentajes que son las frecuencias relativas. Entonces, para evitar eso, algunas variables numéricas, o de hecho, las variables numéricas, nosotros presentamos medidas de resumen, porque la gran cantidad de valores que tiene una serie de datos numéricas se concentra en pocos números. Y, por ejemplo, podemos presentar o podemos ver el promedio de esas variables y decimos, ok, el promedio de edad de las personas que consultan por IRAS es de 28,5 años. Entonces, obviamente, ya todo el montón de valores numéricos se concentra en uno solo, como por ejemplo un promedio. Entonces, hay pruebas estadísticas que comparan promedio. Entonces, el análisis univariado se puede hacer también para variables, entonces, categóricas y numéricas. Por otro lado, está el análisis bivariado, que relaciona dos variables. Cuando ya queremos, por ejemplo, realizar, como hacíamos en la demostración anterior, tabaquismo vinculado a cáncer. Ahí estamos relacionando dos variables, tabaquismo y cáncer de pulmón. O queremos, por ejemplo, comparar sedentarismo y riesgo cardiovascular. O queremos comparar
HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que el colesterol HDL vinculado con el riesgo coronario también. Entonces, todos esos pares que se van encontrando de variables se les denomina bivariado. Entonces, puedo comparar promedio, el promedio de creatinina entre hombres y mujeres. Eso es un análisis bivariado. Comparar la tasa de filtración glomerular entre los distintos estadios de enfermedad renal crónica o dentro de los niveles de albuminuria A1, A2 y A3. Comparo la tasa de filtración glomerular en cada grupo. Eso es un análisis bivariado porque solo estoy tomando en cuenta dos variables. Tasa de filtración glomerular, estadio en la enfermedad renal, por ejemplo. Ya también puedo hacer comparaciones no solo como promedio, sino que proporciones entre grupos. ¿Cuál es la proporción de hombres que fuman y no fuman y cuál es la proporción de mujeres que fuman y no fuman? Entonces, obviamente, ahí observo que es un análisis bivariado. Sexo y fuma. Independientemente de la cantidad de categorías que haya en las variables, lo que yo estoy tomando como relación bivariada son las variables, es decir, las dos variables que hay. Multivariado evalúa variables de forma simultánea controlando también confusores. Y ya utilizamos algunos modelos, ¿verdad? Como es regresión logística o regresión lineal. Lo que hacemos en el análisis multivariado, por ejemplo, es si yo tengo un set de variables, quiero demostrar cuál es el peso o cuál es el efecto de cada una de las variables que están relacionándose de forma simultánea para una variable dependiente. Si por ejemplo fuera cáncer, supongamos la variable dependiente, yo quisiera ver cuál es el efecto que tiene sexo, cuál es el efecto que ahí mismo, en ese mismo análisis, tiene la localización, cuál es el efecto que tiene el tabaquismo, cuál es el efecto que tienen otras comorbilidades sobre cáncer, pero al mismo tiempo. Entonces, yo no estoy ya solo comparando dos variables o analizando dos variables, sino que estoy analizando más de dos de forma simultánea. Y así se controlan los famosos confusores que también es necesario que ustedes y que algunos ya lo han ido incorporando en sus materiales y métodos. Los confusores son aquellas variables que pueden entrometerse dentro, obviamente, de mis resultados y me pueden quedar confusión a la hora de analizarlo. A eso le llamamos sesgo de confusión. Les doy un ejemplo de McMahon, que allá por los años 50 o 60 publicó un artículo precisamente para demostrar los confusores entre lo que era tomar café y cáncer, ¿no? Obviamente, a todas luces aparecía, ¿no? Perdón, una relación estadísticamente significativa entre tomar café, no sé cuántas tazas al día y cáncer. Sin embargo, el café realmente era un confusor porque la variable que estaba realmente relacionada al cáncer era el tabaquismo, una variable que él no había considerado en su estudio pero después encontró, luego de analizar los datos, que las personas que consumen más café son personas un poco más ansiosas y que para contrarrestar o para magnificar, etcétera, esos síntomas de mucha adrenalina por tomar café, fumaban y eran los que fumaban más los que consumían más café. Entonces, probablemente no era el café el factor de riesgo, sino que era el tabaquismo. Entonces, a todas luces, el café es un confusor. Entonces, también tomen en cuenta los confusores en algún momento para sus artículos porque algo que se llama sesgo de confusión y el sesgo de confusión es cuando no controlamos nuestros confusores que pueden dar señal, ¿no? a un problema a la hora de analizar resultados. ¿Cómo controlamos los confusores? Si no queremos hacer una regresión o modelos de regresión, no pasa nada. Lo que podemos hacer es estratificar. Si, por ejemplo, queremos eh, ver, por ejemplo, la edad, los confusores más importantes internacional y universalmente son dos, sexo y edad. Entonces, si por ejemplo nosotros no ajustamos la presión arterial, supongamos, ¿no? Por edad,
Es decir, no clasificamos las edades jóvenes, por ejemplo, las edades de adultos jóvenes, las edades de adultos, adultos mayores, etcétera, pudiéramos tener algunos elementos sesgados, ¿verdad? Porque realmente la edad está en función o es una variable que puede determinar la presión arterial, por ejemplo, o el sexo. Si, por ejemplo, vemos el riesgo de de pérdida de la densidad ósea, por ejemplo, y no ajustamos por sexo, sabemos pues que las mujeres tienen más riesgo de forma incluso ya biológica, ¿no? Por eso se le denomina marcador de riesgo a ciertas características clínicas, a ciertas características antropométricas que no podemos cambiar. Esos son marcadores de riesgo, son aquellos elementos no modificables que forman parte de la biología humana y que confieren un riesgo para tener un evento. Entonces, obviamente, tomen en cuenta sus confusores. Si lo hay, traten de identificarlos para luego ver cuál es el tratamiento estadístico adecuado. Otro elemento es la distribución normal. Muchos le tienen miedo a este tipo de conceptos, pero déjenme decirles que es bastante sencillo. No perdamos de vista lo práctico que es. Gauss fue, ¿verdad? Y que se denomina esto campana de Gauss o curva normal o curva de distribución normal. Fue alguien que denominó la teoría del límite central, que es cuando una gran cantidad de datos, por ejemplo a nivel poblacional, tomando en cuenta variables numéricas, se analizan en una gran población, tienden a ubicarse como un valor de campana. ¿Por qué? Porque es lógico. Alrededor de el centro de esa campana se van ubicando la mayoría de los datos y dejan a un lado, ¿verdad? Las variables o los valores de esas variables más extremos. Y es lógico. Si nosotros, por ejemplo, eh, tomamos a personas adultas y vinculamos su índice de masa corporal, por ejemplo, probablemente la mayoría ande en una distribución, ¿verdad? En una distribución que se concentra en los datos. Podrán haber adultos que tienen muy baja índice de masa corporal y hay otros que tienen muy alto índice de masa corporal. Entonces, obviamente, a medida que una muestra es representativa, que ya tengo una cantidad N de pacientes adecuada para mi estudio, o peor, si es un estudio epidemiológico y es a nivel poblacional, los datos tienden a concentrarse alrededor de lo que se denomina normal. El centro de los datos es aquello normal y lo que se sale, ¿verdad? En ese sentido de las colas que le llamamos a la campana, ¿verdad? Dentro de la campana de Gauss, ya son elementos que son valores críticos donde se salen un nivel de confianza específico que espero. Entonces, la distribución normal se ve así. La distribución normal se ve así. ¿Y por qué lo estamos tomando hoy en esta conferencia? Porque las pruebas estadísticas que ustedes tienen que seleccionar para sus análisis de los resultados, para sus resultados, es en dos vías. Son pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Por ejemplo, ustedes estudien una prueba paramétrica. Sí, solo sí, la debe usar el investigador residente de medicina interna, por ejemplo, si la distribución de sus datos si la distribución de sus datos numéricos de esa variable, supongamos que fuera creatinina, tiene una distribución normal. Si eso no tiene una distribución normal, él no puede utilizar t-student. Deberá utilizar una prueba no paramétrica y esa t-student tiene una alternativa que se llama U de Mann-Whitney. Entonces, el alternativo no paramétrico de t-student es U Mann-Whitney. Es muy importante entonces que sepamos que la distribución normal de los datos nos permite usar una serie de pruebas y si no tiene una distribución normal, no pasa nada. Utilizamos otro set de pruebas estadísticas. Cuando los datos no provienen de una distribución normal, observamos esto, ¿verdad? Observamos sesgo o skew, ¿verdad? El sesgo a la izquierda porque es donde queda la cola o el sesgo a la derecha y observamos que el promedio y la moda o la mediana no son iguales o no están en el centro, porque precisamente hay un sesgo específico. Si, por ejemplo, tomáramos los datos
de diabetes tipo 2 sabemos que se van concentrando más a edades mayores y la diabetes tipo 1, por ejemplo, se va concentrando más en edades menores. Entonces, cuando tenemos una asimetría, tanto a la izquierda como a la derecha, nosotros hablamos que no provienen de una distribución normal los datos. Asimismo, podemos encontrar algunos, algunos otro tipo de configuración de la forma de la campana cuando es bastante alta y delgadita. A eso le llamamos leptocurtosis, leptocúrtica, y cuando es bien bajita y ancha, le llamamos platicurtosis, que también es otra variante de que los datos no provienen de una distribución normal. ¿Debo aprenderme todo esto sí o sí? No necesariamente. Lo único que debemos de estar claro es que yo debo de probar para cualquier variable numérica antes de pasar a mis pruebas estadísticas, debo de realizar un previo análisis que se llama de pruebas de normalidad. Si ese análisis de pruebas de normalidad, como lo veremos a continuación en la herramienta que le tenemos, supongamos que es Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, son las dos pruebas que utilizamos más en ciencias sociales y ciencias de la salud. Si me indican esos resultados que mis datos no provienen de una distribución normal, yo ocupo estas alternativas no paramétricas. Hay un set de pruebas no paramétricas. Y si mi resultado de esa prueba de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, me dice que los datos provienen de una distribución normal, uso las pruebas convencionales estadísticas como TDStudent, como ANOVA. Eso es necesario siempre pues que lo manejemos. Una vez que ya tengamos claro qué tipo de variable tengo, dos, eh, cómo quiero realizar si es univariado, si es bivariado, qué tipo de grupo tengo, si son muestras independientes o si son grupos pareados o relacionados. Y asimismo, ya tengo clara la distribución, yo procedo hasta ese momento a seleccionar mi prueba estadística. Y la selección de la prueba estadística, como son muchísimas, bueno, en realidad no son tantas, ¿verdad? Pero las pruebas estadísticas debo de seleccionarlas muy bien para poder tener resultados de calidad, porque dentro de algunas revistas científicas también evalúan eso, ¿no? La coherencia que tiene mis datos, como lo estoy mostrando en método, y qué prueba estadística estoy mostrando también en resultados. Entonces, en este sentido, la prueba estadística a realizar la vamos a revisar terminando esta conferencia en la herramienta que nosotros hemos creado para ustedes en función del tipo de variable, como ya lo vimos, el tipo de muestreo, como ya lo vimos, el tipo de distribución de los datos, ya sea distribución normal o no distribución normal. No digan distribución no normal. No, en estadística no se utiliza el término no normal, sino que los datos no provienen de una distribución normal. Bien, esta prueba estadística hacemos una pausa para poder entrar luego a a la herramienta donde están todas estas pruebas, pero una vez que, por ejemplo, la doctora Carla Valle o la doctora Aliton o el doctor José Ernesto Mora, que están pendientes en esta sesión, están participando, una vez que ellos ya seleccionen su prueba, por ejemplo, voy a utilizar chi cuadrado por la naturaleza de mis variables y voy a utilizar también la prueba que se llama TDStudent. Ok. ¿Qué van a incorporar en sus resultados una vez que obtengan estas pruebas? ¿Qué es lo que tienen que mostrar en sus resultados? Entonces deben de estar claros ellos algunos elementos clave que van a incorporar en sus resultados porque no es todo lo que dé el SPSS, no es todo lo que dé el Stata, que solo voy a copiar y pegar en el artículo. No funciona así. Son elementos muy específicos que se los vamos a mencionar en la herramienta, pero que es muy necesario que lo sepamos. Primero, todo nace desde el fundamento de lo que son las hipótesis. Eh, para las pruebas estadísticas que utilizamos, generalmente le denominamos pruebas de hipótesis porque nacen de esas dos constructos, ¿no?
un constructo que es donde yo quiero llegar, que es la hipótesis del investigador, o lo que yo quiero demostrar, que también se le denomina hipótesis alternativa o la hipótesis nula. Todos los días en nuestra vida nosotros nos sometemos a hipótesis. Todos los días creamos hipótesis, incluso desde salir desde nuestras casas o al tratar a un paciente. Si veo unas nubes grises, por ejemplo, acercándose, yo digo, hoy va a llover. Eso es una hipótesis. ¿Y qué pasa con las hipótesis? Hay que comprobarlas. Otra hipótesis que puede ser, ok, a este paciente que se descompensó, administrémosle tales y tales medicamentos y esperamos que mejore. Esa es otra hipótesis. Entonces, las hipótesis día a día nos acompañan, pero en estadística, al volcar ahora estas hipótesis de nuestra vida diaria a estadística, no es muy distinta su construcción. Por ejemplo, la hipótesis nula, eh, que al final las hipótesis son como esas presunciones, son esas suposiciones que nosotros queremos encontrar para una prueba estadística. Ojo, no debe confundirse, muchachos, y eso es un tip muy importante de esta tarde. La hipótesis de la investigación no es la misma que una hipótesis estadística. La hipótesis de la investigación va más allá, es más abarcadora, es grande porque tiene que ver con el problema de investigación. La hipótesis estadística la vamos a retomar para cada prueba que estemos utilizando al analizar los datos. No es la completa, miremoslo así, la hipótesis de la estadística o las pruebas estadísticas son como fotitos y la hipótesis de la investigación es como un video que tiene varios frames y que tiene varias fotos, pues. Entonces, la hipótesis estadística las tomo para cada una de las pruebas. La hipótesis nula es la que básicamente niega todo. Si, por ejemplo, yo acabo de tratar a un paciente con un fármaco, yo espero que, por ejemplo, esta hipótesis del investigador, el fármaco X reduce los niveles de colesterol de manera más efectiva que el placebo. Esa es la hipótesis del investigador, es donde yo quiero llegar porque estoy haciendo una prueba de un tratamiento. Por ejemplo, decía una doctora residente de dermatología, bueno, quiero comprobar si es más eficaz el ácido salicílico al 10% que el nitrógeno líquido, por ejemplo. Esa es su hipótesis, digamos, de la gran y de la investigación, pero a la hora de escribir una hipótesis estadística puede ser similar, pero ya vinculada solamente a la prueba. La hipótesis nula es la que niega o rechaza esa hipótesis del investigador. Si la hipótesis de este investigador es que ese fármaco va a reducir los niveles de colesterol, obviamente lo que niega la hipótesis nula es que ese fármaco no tiene efecto en la reducción de los niveles de colesterol. Le des o no al paciente este fármaco, él no va a reducir sus niveles de colesterol. Entonces ahí vemos que en términos clínicos, en términos clínicos, para nosotros una hipótesis estadística tiene mucha importancia porque nos declara dónde queremos llegar, dónde nosotros queremos eh, apuntar a nuestra investigación o a nuestra prueba estadística y la hipótesis nula es lo que eso niega. Porque si nosotros queremos mostrar que hay una relación entre haber consumido ese fármaco y haber disminuido los niveles de colesterol, esa es nuestra hipótesis de la investigación. La hipótesis nula eso lo niega. ¿Por qué hay dos hipótesis? ¿Por qué será que hay dos hipótesis? A veces nos hacemos esas preguntas, porque la estadística es como lanzar una moneda al aire. Necesitamos quedarnos con una respuesta. Y la estadística es una disciplina de las ciencias de las matemáticas que obviamente tiene que ver con probabilidades. Pero aún así que hayan probabilidades, tengo que quedarme con una respuesta. Mi respuesta a la hora de hacer un artículo científico o correr una prueba estadística no puede ser que el p-valor es menor de tanto y listo, no pude comprobar mi hipótesis, no, tiene que quedarse con una conclusión a partir de esos valores resultantes. Entonces, siempre, por eso es que pusimos el dibujo, debe de haber para la estadística un resultado, ¿verdad? Debe de haber un resultado que me indique hacia dónde la hipótesis está apuntando. Si realmente pareciera que el fármaco está reduciendo los niveles de colesterol o
el fármaco pareciera que no está reduciendo los niveles de colesterol. Entonces tiene que quedarse la estadística con un resultado o con una conclusión. ¿Para qué me sirve la hipótesis en cada prueba estadística? La hipótesis es la semillita, el inicio de unas cosas más grandes. Y en este caso, el p-valor es el que a mí me indica de forma crítica con cuál de las hipótesis me quedo. Es un juego o es algo lúdico que nosotros incluso podemos tomar como recurso mnemotécnico. Si el p-valor eh, tiene un número específico o indica un valor específico luego de correr la prueba estadística, eso significa que yo me tengo que quedar con una de las hipótesis que yo tengo, con la alternativa o con la nula, con cualquiera de las dos. Entonces, el p-valor es como una toma de decisiones para las hipótesis que me he planteado para cada prueba. El p-valor es el que resulta de haber logrado ejecutar las pruebas estadísticas en los software. Todas esas pruebas, el TED, Student, ANOVA, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, todas esas que van a utilizar ustedes, verán que de salida tiene el p-value o la significancia, dice significancia sintótica bilateral, dice SPSS. El STATA simplemente dice p-valor o el SAS también dice p-valor. Pero el punto es que todas esas pruebas estadísticas nos darán un p-valor y ese p-valor es la que nos debe de nosotros, en primer lugar, llevarlo a los resultados para mi manuscrito o artículo científico, pero además de eso, saber interpretarlo o qué significa, porque en función de eso es que voy a redactar y eso es lo que haremos también, obviamente, la otra semana. Entonces, el p-valor es una medida estadística que se utiliza en las pruebas de hipótesis para determinar la probabilidad que un resultado observado o uno más extremo haya ocurrido por puro azar, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Juego de palabras. Juego de palabras que podemos resumir a recursos más prácticos como esto. Si el p-valor es pequeño, es decir, es menor de 0,05, significa que hay una baja probabilidad de que los resultados se hayan obtenido por el azar. El azar es aquello aleatorio, aquello que en el mundo gobierna por la aleatoriedad, perdón, no aleatorización, aleatoriedad. Algo que surgió al azar, que tiene que ver con como que tiremos una moneda al aire. No sabemos en qué va a caer. Si tiramos una moneda al aire de 5, sabemos que pueden haber dos posibilidades. O cae en 5 o cae en un escudo. Pero obviamente, si cae en 5 o cae en un escudo, son dos probabilidades. No sabemos en qué va a caer. No podemos determinar con un nivel de confianza tan alto en qué va a caer. En este caso, por ejemplo, decimos, si yo tiro una moneda al aire, tenemos un 50% de posibilidad que caiga en 5 y un 50% de posibilidad que caiga en el escudo, ¿verdad? Entonces, obviamente a eso se refiere el azar. Entonces, si yo tengo un valor muy pequeñito, significa que hay una muy baja probabilidad de que esos resultados sean debido a ese azar, de que sea producto del azar. Entonces, obviamente significa que los datos están orientándose a que estoy probando qué hipótesis, la mía. Estoy comprobando que los datos tienen una tendencia de que pareciera que la hipótesis mía, la del investigador, hipótesis alternativa, está siendo cierta. Entonces, eso proporciona una evidencia fuerte para rechazar la hipótesis nula y concluir que existe un efecto o diferencia estadísticamente significativa. Entonces, si yo el tabaquismo versus cáncer de pulmón aplico una prueba de chi cuadrado y el p-valor me da 0,001, yo puedo asegurar que ese p-valor de 0,001 es menor que 0,05 y por tanto digo que existe asociación estadísticamente significativa entre el tabaquismo y cáncer de pulmón. Lo mismo ocurriría si estoy vinculando la exposición a plaguicidas y la enfermedad renal crónica, por ejemplo.
si en un grupo de pacientes que se expuso, perdón, de personas que se expusieron o no a plaguicidas, veo la posibilidad de que desarrollen eh, enfermedad renal crónica, yo puedo asegurar si luego de realizar la prueba de chi cuadrado me da un p-valor de 0.000022, ese p-valor es más pequeñito que 0.05. Por lo tanto, digo que existe una asociación entre haber estado expuesto a plaguicida y enfermedad renal crónica, por ejemplo. Por otro lado, si el p-valor es mayor de 0.05, perdón, significa que la probabilidad de que esos resultados sean debido al azar es alta, porque no cae dentro del valor crítico de la campana, ¿no? O sea, el valor es más posible que exista debido al azar. O sea que lo aleatorio o el azar está metiéndose dentro de mis resultados y al parecer lo que yo pensaba como hipótesis que había asociación, al parecer no lo es. Parece que eso está debido al azar. Entonces no tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto tengo que rechazar mi hipótesis. Y entonces ya digo, el café no tiene relación con el cáncer porque el p-valor después de hacer chi cuadrado y ajustarlo es mayor de 0.05. Entonces de eso me servirá, obviamente, eso, eso es lo que obviamente determinará con cuál es la hipótesis que me quedo. Quiero que observemos esta imagen y miremos los puntos críticos, ya sea del rechazo o no. La hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador, es la que ustedes tienen. Ácido salicílico al 10% es más efectivo que nitrógeno líquido en la alopecia areata. Punto. Esa es mi hipótesis. La hipótesis nula es lo que niega eso. El ácido salicílico es igual de efectivo que el nitrógeno líquido para la alopecia areata. Punto. La hipótesis alternativa nos muestra alguna asociación o alguna diferencia estadísticamente significativa y la hipótesis nula no. La hipótesis nula es lo que niega eso. Si el p-valor es menor de 0.05, se acepta la hipótesis alternativa. Si el p-valor es mayor de 0.05, se acepta la hipótesis nula. Y de forma viceversa se rechaza. Si esta p-valor es menor de 0.05, significa que rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa. Y asimismo, si este p-valor es mayor de 0.05, yo tendría que aceptar lamentablemente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa la rechazo. Entonces es un juego, como decíamos, de palabras, pero que al final me permite tomar decisiones. El p-valor es un tomador de decisiones. Bueno, de hecho, el que toma las decisiones son ustedes, pero es un indicador crítico que necesito reconocer. Ahora, muy importante y como mencionan muchos autores en sus artículos, la asociación estadística o la significancia estadística no debe nunca primar y no debe nunca sustituir a la significancia clínica. La significancia clínica es la herramienta más importante que ustedes como clínicos tienen y deben de tomar en cuenta, puesto que la significancia estadística, cuando hacemos este tipo de pruebas, nos permitirá fundamentarnos, nos permitirá iluminarnos un poco con la parte estadística, pero la significancia clínica es la más importante porque la estadística se ve muy afectada por algunas cosas y algunos parámetros. Imagínense que no va a ser lo mismo una prueba estadística donde ustedes solo tienen 22 pacientes a una prueba estadística donde hay una muestra de 2.480 pacientes. El poder estadístico es inconmensurable, es enorme el de 2.400. Entonces hay más probabilidad de que encontremos asociaciones, mientras que en el de 30, como hay muy poquita muestra, el de 22 pacientes, perdón, hay muy poquita muestra, probablemente los datos no sean tan consistentes para darnos valores de P menores de 0.05, pero por eso tiene que primar siempre su significancia clínica. Nunca pueden, por aparte,
eh, interpretar esos resultados, porque uno es el que me llevará a fundamentar el otro. Por ejemplo, vean el, el resultado que teníamos, recuerdan, esta tabla la vimos la semana pasada, de las características clínicas de las infecciones asociadas a catéter central en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces vemos que en el grupo de la infección de torrente sanguíneo asociado a catéter central y el grupo que no desarrolló infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter central. Entonces vemos, por ejemplo, que el sexo aquí no jugó o no jugó, es decir, no se relacionó de forma estadísticamente significativa con la probabilidad o posibilidad de desarrollar este esta infección, ¿verdad? Desarrollar la infección, porque miren, encontramos que tanto hombres como mujeres tuvieron la misma posibilidad de desarrollar la infección de torrente sanguíneo. Entonces, desde la parte descriptiva, yo ya voy viendo que esto no tiene una asociación estadísticamente significativa. Desde lo descriptivo, sin embargo, ojo, no solo lo descriptivo lo determina, por eso es que yo hago el valor de P o una prueba estadística que muy probablemente aquí fue la de chi cuadrado y probablemente aquí el chi cuadrado nos arrojó un valor de P de 0.782. Ve, aquí está E. Tiene un superíndice E y ahí está. Miren, es la prueba de chi cuadrado la que usaron. ¿Por qué? Porque la prueba de chi cuadrado se realiza para variables categóricas, que es lo que vamos a ver en la herramienta. ¿Cómo ustedes van a decidir qué pruebas realizar? La edad gestacional, por ejemplo, ¿verdad? La edad gestacional comparó básicamente aquí los promedios, ¿verdad? De semana, probablemente porque dice que aquí utilizaron TED-Student, F dice que utilizaron TED-Student y obviamente TED-Student se realiza sí o sí con variables numéricas. Entonces probablemente encontraron de la edad gestacional un promedio de la corte total y la edad gestacional de los que desarrollaron la infección era menor que del grupo de los que no desarrollaron la infección, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aquí el p-valor es estadísticamente significativo en donde yo obviamente tomo en cuenta la hipótesis de investigador como cierta, porque si el p-valor es menor de 0.05, yo puedo aseverar que la diferencia de estos dos valores en promedio son estadísticamente significativos. Esa diferencia que se observa entre 34, entre 32, perdón, y entre 34.6 es estadísticamente significativa. Entonces, la idea de que nosotros pasemos por muchos de estos elementos teóricos y fundamentos es que ya en la práctica ustedes lo van a resumir en unas tablitas, en unas cuantas tablas. Pueden ser tres, cuatro máximo, por ejemplo, las que ustedes van realizando. Hay otros que usarán más, hay otros que usarán menos. Pero la idea es que vean que esto se materializa ya en pocos números, en pocos datos. Aquí no pongo eh, datos de salida de los software, no, solamente están colocando el valor de P, por ejemplo. Y todo esto que tiene que ver con lo descriptivo. Y esto es ya la aplicación de las pruebas estadísticas que estamos pues retomando. Por ejemplo, que es el peso en gramos. Por ejemplo, en promedio de toda la cohorte, el peso en gramos de los recién nacidos es de 1990 gramos. Y de los que desarrollaron infección del torrente sanguíneo es de 1415.15 gramos. Y de los que no desarrollaron infecciones es de 2078 gramos. Si vemos el valor de P, ¿verdad? Y miren que tomó, dice el superíndice G, es que utilizaron la prueba de Human Whitney. Si nosotros vemos este valor de P, vemos a todas luces que es menor de 0.05, lo que significa que la diferencia entre estos dos promedios, tanto para los que desarrollaron
la infección y los que no desarrollaron la infección son estadísticamente significativos. La diferencia de ellos es estadísticamente significativo en ese sentido, ¿verdad? Y probablemente aquí, no sé si utilizaron tal vez las medianas, pero si usaron un Mann-Whitney, recuerden que un Mann-Whitney es una prueba no paramétrica. Es el alternativo de T-Student. Probablemente utilizaron medianas, ¿no? O quiere decir que estos datos no provenían de una distribución normal. Es decir, que el peso en gramos probablemente no se miraba así, la distribución. Probablemente se miraba así. Y no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo, que en teoría lo que se maneja de peso de recién nacido alrededor, ¿verdad? De lo normal es 2500. Y como observamos aquí, ni el grupo sin infecciones ni el grupo con infecciones tuvieron datos que lleguen a 2500. Todos se estuvieron concentrando aquí. Porque imagínense, fueron 2078 y 1415. Entonces, obviamente, al parecer esa campana de Gauss no tomó una distribución normal. Por ejemplo, estoy haciendo una intuición porque no he visto los datos puros, pero es una intuición que algunos de ustedes tal vez podrán ver. Que la campana pues está sesgada a la derecha porque la cola quedó a este lado, ya que los datos se concentran a este lado porque son inferiores. Bien. Entonces, la idea es que todo lo que hemos fundamentado, materializado y conceptualizado se puede observar en los resultados de los artículos científicos que todos los días ustedes leen y que en este fin de año tenemos el desafío, ¿verdad? En estos últimos meses del año de tener nuestros resultados de los artículos para poder felizmente publicarlos. Ya el último concepto son los intervalos de confianza y los intervalos de confianza se denominan así a un rango de valores que se calculan a partir de los datos de una muestra. Vean, intervalos de confianza podemos encontrar para muchas cosas, pero en el que estamos ahorita abordando es el intervalo de confianza de una estimación. Si, por ejemplo, eh, nosotros calculamos el peso promedio de los recién nacidos, a propósito del ejemplo anterior, del hospital Berta Calderón, ¿no? Si nosotros calculamos el peso promedio de todos esos recién nacidos que de los últimos 6 meses, nosotros podemos calcularlo fácilmente. Vamos a alguna base de datos, a los expedientes o donde sea que tenga mis fuentes de datos y comienzo a ver los resultados de cada uno de los recién nacidos para su peso en gramos. Lo que hago solamente es calculo un promedio de todos esos datos y ese promedio es una muestra, porque a partir de la muestra, a ese promedio se le llama estimación. Pero realmente la utilidad de tener un promedio o la utilidad de tener un estimador desde una muestra es que yo pueda aseverar con un nivel de confianza alto que los valores de la población, porque no solo me interesa el Hospital Berta, me interesa todo el nivel nacional o todo Managua. Yo quisiera tener un rango de valores que me indique más o menos por dónde anda el valor de toda mi población de Managua, no solamente del Hospital Berta Calderón, por ejemplo. Entonces, obviamente, para eso existen los intervalos de confianza, porque es un rango de valores que se calcula a partir de los datos de una muestra para poder estimar un parámetro desconocido de una población. En lugar de un solo valor puntual, como es el promedio, ¿no? de esos recién nacidos, yo puedo estimar el valor poblacional, pero ese valor poblacional yo no puedo de forma arbitraria decir, es que es 2680 gramos, no. Como es una probabilidad estadística, yo puedo decir, se encuentra entre 2500 y 2720 gramos. El valor poblacional se encuentra entre 2500 y 2720 a partir de los datos de recién nacidos de varios hospitales de Managua, por ejemplo. Entonces, la idea es que el intervalo de confianza nos proporciona un rango que tiene alta probabilidad de contener un valor verdadero del parámetro. Por eso es un rango de valores.
Si por ejemplo acá es 2.680 gramos, en donde este básicamente el estimador es el promedio que, que encontré en el hospital, y este, por ejemplo, 2.320, y supongamos aquí que es 36, 2.960. Yo puedo aseverar o puedo decir que el valor de peso promedio de los recién nacidos de Managua, por ejemplo, dependiendo de dónde sea mi población, está entre este y este valor. El de mi población, pero el de mi muestra es este porque es el estimador. Este es el estimador, y el valor parámetro de toda la población yo lo desconozco. El de toda la población yo no lo tengo, pero yo sé que se encuentra entre este valor. Y finalizando, esto es el elemento pues ya más gráfico de mostrarle lo que es el intervalo de confianza, porque de una población yo hago un proceso de muestreo, ¿no? Y obviamente la muestra es la que yo puedo jugar con mis datos. Imagínense que tuviera que hacer una investigación a nivel nacional o a nivel centroamericano y tome toda la población, digamos, de recién nacidos, ¿no? Yo digo, y puedo tomar una muestra representativa, la tomo, analizo los datos de esa muestra representativa, y a eso es lo que le llamamos estadísticos muestrales o estimadores. Pero esos estimadores al final me van a orientar de los parámetros poblacionales. Ese básicamente es el intervalo de confianza, porque el valor de la muestra, si yo tomara el mismo ejemplo allá, el valor de la muestra es el que se encuentra en el centro, pero el valor de este intervalo de confianza es el de la población. Entonces, el intervalo de confianza al 95% me permite aseverar que con un 95% de confianza, el valor promedio de peso de los recién nacidos, por ejemplo, en toda Managua, si esa fuera mi población, está entre 2.320 y 2.960, a partir del estimador que me dio 2.600, creo, el del solo el hospital, ¿verdad? Y bien, así ustedes podrán ver también que los intervalos de confianza también se pueden aplicar no solo a promedio, sino a otras pruebas estadísticas, como el caso de riesgo relativo. Cada estimador, perdón, cada valor del riesgo relativo para distintas características o variables también se pueden observar, y también se les pueden calcular su intervalos de confianza, ¿verdad? Para obviamente reconocer cuáles son estadísticamente significativos y cuáles no, según el valor también nulo que él pues reconoce, eh, para cada uno de esos indicadores de impacto y efecto, ¿no? Siempre, por ejemplo, los autores lo acompañan de su valor de P. Siempre lo acompañan de su valor de P, y podemos ver que estos son los significativos, porque son todos los que son menores de 0.05. Entonces podemos decir que el uso de catéter umbilical, el peso en gramos y el uso de múltiples catéteres son los que se están asociando más a las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter central. Esos son como los tres grandes factores de riesgo, los principales factores de riesgo. Y esto, por ejemplo, se hizo un análisis bivariado, pues es decir, que obviamente vincularon cada una de estas variables y las asociaron con las infecciones del torrente sanguíneo, uno a una. Sexo con infección del torrente sanguíneo, uso de catéter con infección, días catéter con infección, peso en gramos con infección, etcétera. Y lo resumieron todito en una sola tabla. Entonces vean que no colocan todos los valores que el software les da, sino que en una sola tabla. Bien, hemos llegado al final de esta sesión magistral. Eh, Ahora mismo voy a mostrarles, básicamente la herramienta que le venía abordando, para que la tomemos
en cuenta y mostrarles un poco de qué es lo que estamos hablando. Luego de ver esta conferencia y de ver esta introducción también, nos reuniremos con cada uno de nuestros tutores después de ver esta pequeña demostración de la actividad que tenemos que estar haciendo hoy y de una herramienta que hemos creado para ustedes. Voy a compartir mi pantalla nuevamente y por favor me indican si la pueden ver. ¿Se observa? Hola. Sí, Sí, teacher, se observa. muchas gracias. Bien, entonces, nosotros hemos creado para ustedes una herramienta que le hemos denominado como un marco estadístico, un framework de trabajo que tiene dos grandes estaciones. La estación uno que es un motor auxiliar estadístico, y la estación 2 que es un panel estadístico específicamente para algunas pruebas estadísticas que ustedes van a seleccionar. En un primer momento, ustedes tienen que revisar, porque hay un tutorial específicamente creado para cómo utilizar esta herramienta y necesitamos que en su momento pues también la vean. Pero la idea es que la probemos desde hoy, ya en nuestro subgrupo. Eh, Ustedes van a colocar, muchachos, su título del estudio, ¿verdad? Su título del estudio y el motor auxiliar estadístico con ayuda, ¿verdad? De lo que nosotros denominamos transformadores generativos preentrenados, les va a dar a ustedes qué pruebas estadísticas probablemente van a utilizar dándole ejemplos. Lo único que ustedes tienen que hacer es estar muy claros de cuál es su tema de investigación, su título de investigación y lo van a realizar. Por ejemplo, ok, voy a tomar un tema, ¿verdad? De de ustedes, de uno de ustedes, y simplemente lo voy a pegar aquí, ¿no? En lo que está en rojo, en lo que está en rojo es lo que lo voy a pegar. Y básicamente tiene que ver con la eficacia terapéutica de la terapia de irritación tópica con ácido salicílico al 10% versus nitrógeno líquido, ¿verdad? En pacientes con alopecia areata. Entonces, básicamente, yo voy a darle enter y comenzará el transformador a pensar. Y luego ya me dará las opciones específicas que puedo utilizar. Fíjense bien que no es necesario que coloque absolutamente todo. ¿Qué se van a hacer en el hospital tal y todo? O sea, pueden hacer la prueba también, pero realmente son como los tesauros principales, pero este es el tema al final. ¿No? O sea, el nitrógeno líquido, el ácido salicílico para observar la alopecia areata, específicamente desde un punto de vista de eficacia terapéutica. Entonces, como ustedes ven, ya el transformador generativo ya les va a dar a ustedes, por ejemplo, qué pruebas estadísticas pueden utilizar en función de un ejemplo. Y si ese ejemplo es congruente con sus métodos, con lo que ustedes hicieron un plan de análisis la semana pasada, entonces obviamente esa es la prueba estadística que ustedes, ¿verdad? Ya van pensando en realizar. Por ejemplo, nos dice que podemos usar la T-Student si voy a comparar las medias de dos grupos, como decíamos, independientes. Ustedes ya saben perfectamente lo que es un grupo independiente y lo que es un grupo relacionado pareado. Lo acabamos de ver en esta sesión. Ejemplo, si tenés el grupo de pacientes tratados con ácido salicílico y otro grupo tratado con nitrógeno líquido, que es a lo que va, ¿verdad? Esta herramienta se puede usar la prueba T si queremos comparar, por ejemplo, la mejora en el crecimiento del cabello, si se puede medir en porcentajes, si lo vamos a medir ya sea como número. Pero si eso es categórico, ya tendríamos que utilizar otra prueba estadística que ya nos las menciona más abajo. Ya les da incluso las hipótesis, pero la hipótesis es estadística, recuerden, no es la hipótesis de la investigación, porque eso ustedes ya la definieron desde que incorporaron su tema o su título.
sino la hipótesis de la prueba estadística. La hipótesis de esta prueba estadística es que la hipótesis del investigador es que hay una diferencia en la mejora del crecimiento del cabello, ¿verdad? Entre los dos tratamientos. Obviamente, no se sabe que uno puede ser distinto al otro según los promedios que observe. Si el promedio de crecimiento de cabello en la terapia A es tanto y en la terapia B es tanto, obviamente yo lo que quiero ver es que si eso es estadísticamente significativo. Y obviamente la hipótesis nula es la que lo niega. Asimismo le dice, ok, si no se van a tomar solo dos grupos, sino que más de dos grupos, se puede utilizar ANOVA. Si va a utilizarlo específicamente como la mejora o sin mejora, imagínense que ustedes tengan eh, el mejora o sin mejora, que sean solo dos variables categóricas. Al aplicarle el nitrógeno líquido, ¿mejoró o no mejoró? Al aplicarle el ácido salicílico, ¿mejoró o no mejoró? No hay número. Entonces, obviamente utilizamos o le indica el transformador que pueden utilizar el chi cuadrado, ¿no? Eh, y obviamente genera el ejemplo y su hipótesis. Asimismo, les dan algunos elementos necesarios para que ustedes les digan, bueno, estas son las posibles pruebas estadísticas que vas a utilizar. Ya ustedes em, con este insumo pueden también incorporar, ¿verdad? Un comprobador de variables si lo desean usar. eh, Algunos ya están bastante claros de sus variables dependientes e independientes, pero hay otros que todavía decimos, bueno, ¿será esto realmente o será la seguridad o será la eficacia o será la repoblación capilar? ¿Cuál será mi variable? Entonces, para eso hemos creado también otro transformador basado en IA, es el comprobador de variables. Y ustedes tienen que colocar sus variables, incluso separadas por coma o una sola para que pueda el software, en este caso, que lo incorporamos la herramienta al Excel, para que pueda decirles más o menos algunos supuestos. Y esos supuestos son, si su variable fuera independiente como predictora, si su variable fuera dependiente como resultado, si fuera numérica o si fuera categórica. Entonces, por ejemplo, puedo colocar aquí eficacia de ácido salicílico. Si la eficacia del ácido salicílico yo lo he tomado como predictor, ¿verdad? Obviamente me dice cómo, bueno, está pensando, perdón. Aquí ustedes ven que él está pensando lo que configuramos y ahora sí. Le dan un poquito de tiempo, ¿verdad? Para que logre tener el pensamiento. Entonces, la independiente, si el ácido salicílico fuera el factor de exposición, ¿verdad? Tendríamos que considerar básicamente cómo influye en la reducción de alguna reacción de reducción de lesiones anémicas. Pero si ustedes se fijan, ah, no me incorpora la variable que yo quiero, que es alopecia areata. Entonces, ahora sí, vuelvo a decirle que piense y ahí está pensando y procesando la información para darnos, ok. Entonces, obviamente, si estamos utilizándolo como predictor, esta es lo que tenés que saber. Si lo vamos a usar como dependiente, la eficacia del ácido salicílico, esto es lo que tenés que saber. Si es numérica continua lo que estás pensando, esto así se pudiera retomar. Y si fuera categórico ordinal, pues así se debería retomar. Ahora, tiene mucha lógica porque esta investigadora está planificando su variable como el grado de repoblación de pelos terminales y al final lo tiene en cuatro categorías: menos de 25%, 25 a 50%, 51 a 75% y mayor de 75%. Entonces, voilà, hemos dado en él punto para ver que tal vez mi variable dependiente realmente es la alopecia visto desde la eficacia y aquí puedo ya estar claro que mis variables son categóricas ordinales, porque aunque no me muestre realmente lo que yo escribí en mis métodos, pero estoy muy claro que mi variable eh, básicamente va a medir el grado de repoblación capilar, ¿verdad? En ese sentido. Y se los voy a mostrar rápidamente.
Solo voy a mostrarlo por acá para que lo veamos. Vean, aquí está, miren. Esta investigadora incorporó su variable dependiente como el grado de repoblación de pelos terminales, menos 25, 25 a 50, 51 a 75 y mayor de 75. A todas luces, esto es una variable categórica ordinal y por lo tanto el motor auxiliar me permitió ver más o menos que así puedo hacer un tratamiento de mis datos. Obviamente, luego de la estación uno que he hecho mis pruebas específicas, ahora voy a mi panel estadístico. Según lo que vimos hoy, muchachos, vimos que puede haber un análisis descriptivo o ya un análisis bivariado. Entonces, en del descriptivo, el panel estadístico les dice, ok, ¿cómo puedo realizar análisis descriptivo desde variables numéricas? Entonces, ustedes pulsan aquí su botón y automáticamente les va a abrir un, le abrirá un tutorial específico para que ustedes logren observar básicamente cómo se plantea o cómo se realizan todos los datos descriptivos en el software SPSS, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. O sea, y esto también, cada uno de los tutoriales está brindado para que ustedes esos resultados los vayan a plasmar y cómo plasmarlo en sus artículos científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el artículo científico ahí les va a decir el tutorial cómo y dónde deben de colocar en su tabla uno los resultados de lo descriptivo. Asimismo, si puedo abrir mi herramienta otra vez y, ok, los descriptivos para categóricos, pulso ahí, me va a llevar al tutorial. Si voy a utilizar TDStudent para grupos independientes, aquí ya vengo a lo bivariado, que es necesario que ustedes tengan como una visión lógica de lo que acabamos de ver. Si tengo grupos independientes y mi variable dependiente es numérica, donde obviamente mi distribución es normal, entonces podré utilizar la variable testudent y me llevará al tutorial de testudent para que ustedes lo logren pues observar y así analizar sus datos en función de la matriz de datos que ya vayan construyendo. Son bastante didácticos los tutoriales y les muestra después cómo ustedes van a colocar esos datos o esos resultados del software ya en sus tablas para su artículo científico. ¿Ok? Em, y básicamente, pues esos son como los elementos que queríamos mostrarles a ustedes en esta tarde para que estemos claros de los elementos paso a paso que vamos a seguir. Entonces ya podrán haber otras pruebas, por ejemplo, ok, si mi variable es categórica y estoy comparando dos grupos, por ejemplo, aquí hombre-mujer y aquí si mejora o no mejora después del tratamiento, ¿verdad? Podré utilizar alguna prueba de estas, ¿no? Si chi cuadrado es para grupos independientes, pero si uso Magnimar es para grupos relacionados. Entonces doy clic, por ejemplo, en Magnimar y también me llevará al tutorial específico de Magnimar donde pasito a pasito, como dice la canción, le llevará a realizar sus pruebas estadísticas. Entonces, cada quien pues, se reunirá en los próximos 30 minutos con sus tutores para que les indiquen cuál es la sesión, ¿verdad? O qué es lo que vamos a estar realizando. Algunas pruebas dentro de sus herramientas. Y bueno, en esta forma yo cerraría la sesión magistral agradeciendo siempre su puntualidad, su asistencia hacia esta sesión. No sé si hay alguna pregunta en el chat, no he visto. Ok. Sí, por supuesto, Elías, Jaime, esta diapositiva va a estar, por supuesto, y tanto grabada como en su plataforma, la PPT, claro que sí. Oh, oh, Bueno, oh.
Sí. No sé si hay alguna pregunta ahorita o bien. Entonces, procedemos a reunirnos con cada La uno de que los tú, grupos. Perdón, la captura de pantalla. la captura, perdón. Procedemos a abrir nuestras cámaras, muchachos, disculpen. Eh, por favor, para las capturas de pantalla. eh, y va a ser una sesión hoy bastante práctica y rápida con cada uno de los subgrupos para que ya sus tutores van a ir incorporándole o les van a ir mandando los links a cada grupo. Entonces tengamos nuestras cámaras abiertas para la foto. Hagan su asistencia. Ok, bueno. Usted nos avisa, profesor Luis. Listo. Ok, muchas gracias. Entonces, estimado, espero que esta sesión haya servido de mucho y siempre estamos a la orden para cualquier duda que tengan. Hasta pronto.